Bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. La semana pasada hicimos un pequeño receso, pero seguimos con el capítulo 1. Miren, yo me imagino que para este momento ya se empezaron a dar cuenta que esta, aunque es una carta muy cortita, nada más tiene 3 capítulos. Cada capítulo está tan cargado de información que realmente nos va a tomar un rato estudiar muy bien esta carta. Hasta este momento vimos primero cómo Pablo anima de forma maravillosa a los colosenses, diciéndoles cómo es evidente la fe que tienen puesta en Cristo y les dice que se nota porque se aman correctamente. El amor de ellos es evidente y eso demuestra la fe que han puesto en Cristo. Como les decía en esa semana, son 2 cosas que son inseparables. La gente que pone su fe en Cristo, su fe en la eternidad, eso se nota en el amor que siente por la demás gente, porque las cosas de este mundo empiezan a ser irrelevantes y lo que se vuelve importante es la gente. Entonces los felicita por la manera en que lo están haciendo. Y luego en el segundo mensaje vimos cómo Pablo está tratando de darles una visión maravillosa a ellos y a nosotros del maravilloso Dios al que servimos. Nos dice cómo cuando vivimos para tratar de agradar a Dios, poniendo nuestra fe en Él, buscando recibir la fortaleza de su poder y dar fruto para su gloria, entonces nosotros lo que recibimos, y recuerden, es paciencia, perseverancia ante la adversidad, pero sobre todo gozo aún en medio de circunstancias muy complejas. Y lo que va a hacer a continuación Pablo es una cosa maravillosa, porque va a conectar a Jesucristo de forma directa con Dios. Y van a ver cómo eso es algo súper útil para nosotros que estamos tratando de seguir a Dios. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en sus manos y vamos a analizar cómo Jesús, nos dice Pablo, es la imagen de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de venir una vez más juntos en familia a glorificarte, a levantar tu nombre, a darte gracias, a estudiar tu palabra. Señor, tú escogiste salvarnos, tú nos llamaste a este caminar y sabemos por lo que dice tu palabra que estás esperando que vivamos una vida que te glorifique y queremos aprender cómo hacer eso. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija en este estudio el día de hoy, que nos hable a cada uno al corazón y nos ayude a dar los pasos que tenemos que dar, que vaya haciendo los cambios que necesitamos recibir en nuestro corazón para que nuestra vida verdaderamente te glorifique. Te pido todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, vamos a leer los versículos 15 al 18 del capítulo 1. La verdad es que me voy a pasar varios mensajes analizando estos versículos, pero quiero leerlos primero completos y hoy vamos a analizar la primera parte del primer versículo. Dice así: Él, refiriéndose a Jesucristo, dice Él, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Como les digo, nos vamos a tardar un rato desenmarañando todo esto porque es de verdad muy profundo, pero vamos a empezar con la primera mitad del primer versículo. Dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. Miren, una de las cosas que le cuestan trabajo a la gente cuando empieza su caminar espiritual es el entender que necesita tener una relación personal con Dios. A mucha gente le cuesta eso trabajo porque Dios, pues, no lo vemos, no es un ser invisible, no lo podemos tocar. Para mucha gente ese es el obstáculo. De hecho, yo he platicado con gente a la que quiero mucho, que le cuesta mucho trabajo creer, y me dicen: es que no puedo creer en algo que no veo. Y entonces Pablo nos está ayudando increíblemente cuando nos dice esta frase. Nos dice: Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En otras palabras, dice su programa, si quieres conocer a Dios, debes observar a Jesús. O sea, si tú quieres saber cómo es Dios, si quieres saber cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, cómo responde Dios ante la forma en que nosotros nos comportamos, si quieres saber qué alegra el corazón de Dios o qué entristece el corazón de Dios, no hace falta especular. Todo lo que tienes que hacer es estudiar la vida de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ahora, obviamente,
Miren, podemos aprender muchas cosas acerca del carácter de Dios observando a Jesucristo. El día de hoy me voy a concentrar en 3 de ellas que ya sé que cuando las escuchen van a decir, sí, eso ya lo sabemos, nos lo dicen mucho en el Antiguo Testamento, pero lo que quiero que vean es cómo Jesucristo representa de forma viva, de forma tangible, esas características y esa naturaleza del carácter de Dios. ¿Okay? Entonces, la primera de ellas, sabemos por cómo vemos a Jesucristo que tenemos a un Dios que es misericordioso. Es el número 1 en su programa. Dice, Dios es misericordioso. Cuando tú y yo leemos el Nuevo Testamento, vemos a Jesús que una y otra vez le extiende misericordia, pero se le extiende a gente que es absoluta e innegablemente culpable. Y quiero que veamos hoy 2 ejemplos de esto para que vean en forma muy diferente cómo Jesucristo extiende misericordia y nos muestra cómo es Dios. La primera de ellas se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Seguramente recuerdan, es una situación en donde atrapan a una mujer, la sorprenden en el acto mismo de cometer adulterio. Y entonces la Biblia dice que la cachan en el momento, y en ese momento la agarran y se la llevan arrastrando a Jesucristo y la avientan a sus pies. Entonces imagínense la escena, esta mujer está muy probablemente desnuda, ¿verdad? La tiran a los pies de Jesucristo y le dicen, la ley de Moisés dice que a mujeres como esta hay que apedrearlas, es decir, hay que matarlas a pedradas. ¿Tú qué dices? Jesucristo sabe perfectamente que lo que están haciendo estas personas es tratar de ponerle una trampa, porque conocen su corazón misericordioso y están esperando que diga, no, a esta déjenla ir, ¿no? Y entonces van a decir, quieres romper la ley, ¿no? Pero él sabe lo que están tratando de hacer, y entonces lo que hace es muy interesante porque simplemente los ignora, ¿verdad? No les contesta. La Biblia dice que toma una varita y se pone a dibujar algo en el piso. Y miren, ese asunto de que se pone a dibujar algo en el piso, hay cosas en la Biblia que por la narrativa de la historia te puedes imaginar o puedes deducir, aunque no estén escritas en la Biblia. Pero hay cosas que no puedes deducir nada más. Y esta es una de esas cosas que he visto montones de comentarios en donde la gente especula acerca de qué estaba escribiendo en el piso. No, estaba escribiendo los pecados de los que estaban presentes y les puso sus nombres por edades. No dice. A lo mejor estaba jugando gato, lo que estaba haciendo era ignorarlos, ¿ok? Estaba ignorando a ese grupo de gente y se pone a dibujar algo en el piso que no tenemos idea qué es. Pero estas personas lo siguen presionando. Le dicen, ¿tú qué dices que hagamos? Y entonces Jesucristo les dice unas palabras que son muy famosas. Le dice, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se regresa a dibujar al piso. Y entonces la Biblia dice que uno por uno, del más anciano al más joven, se empiezan a alejar, ¿no? Del más anciano. Yo me imagino que pues, mientras más anciano, más pecados has cometido, ¿no? El que esté libre de pecado, los ancianos, ¿no? Y se fue yendo hacia los más jóvenes. Mientras más jóvenes somos más inmaduros, más arrogantes, nos cuesta más trabajo reconocer, pero al final todos reconocen y todos se van. Y entonces, ¿verdad? Jesucristo levanta la mirada y le pregunta a la mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y la mujer le dice, no, Señor, nadie. Y entonces le dice estas palabras, que son las que quería que vieran en Juan 8:11. Le dice, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Miren, lo increíblemente espeso de este texto es que esta mujer sabe que es absolutamente culpable. O sea, Jesucristo está extendiendo misericordia a una persona que sabe perfectamente, no hay duda. O sea, Jesucristo no dice, a ver, ¿hubo testigos? ¿Alguien la vio? No le da un sermón, no la regaña. Simplemente le dice, ¿nadie te condena? No, yo tampoco. Ve y no peques más. Entonces, ese es el primer ejemplo en donde vemos a Jesucristo extendiendo misericordia ante culpabilidad abierta. Ahora, vamos a ver otro ejemplo que es bastante diferente. Seguramente recuerdan en Lucas 19 a un señor que se llamó Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo era el jefe de los recolectores de impuestos en Jericó. Y piensen en la comparación. Fíjense, esta mujer que fue sorprendida en adulterio, no tenemos idea de cuál era la situación en su vida. Es decir, no sabemos si era una mujer casada, que a lo mejor tenía una vida miserable en su matrimonio y con tal de escaparse un momentito de su realidad, estaba engañando a su marido. No sabemos si era una mujer soltera que a lo mejor no tenía ni quien le diera de comer y alguien le estaba utilizando, ¿no? Y estaba cometiendo adulterio. O no sabemos si era una mujer mala, con moral muy baja, que se andaba metiendo con todos los hombres. No tenemos idea de qué tipo de mujer era. Pero de Zaqueo
sabemos a ciencia cierta que era una cucaracha de mala calaña. ¿Okay? Era el jefe de los recolectores de impuestos. Y necesitas entender el contexto de lo que eso significa para entender el tipo de persona que era. Este hombre era un traidor a su gente y era una de las personas más corruptas que te puedas imaginar. Los recolectores de impuestos eran gente, cuando llegaba Roma a una ciudad, entraban matando a miles de personas si se resistían, violaban a mujeres, los sometían por la fuerza, y ya que tenían a la gente sometida, hacían una red de gente, malandrines de mala calaña, que eran unos traidores, y los ponían como los recolectores de impuestos para que juntaran impuestos para Roma. Entonces, este individuo, con los impuestos que cobraba, mantenía al ejército que tenía sometido a la ciudad de Jericó. Y aparte, cobraba de más, ¿verdad? Se robaba dinero y entonces el señor tenía mucho dinero, era rico. Entonces, imagínense cómo lo veían. Imagínense una analogía al presente. Imagínate que un jefe de la policía, ¿verdad?, está totalmente en contubernio con el narcotráfico, está haciéndole cosas a ciudadanos inocentes, y cuando te hace una barbaridad, tú te mueres del coraje, quisieras hacer algo, pero no puedes porque es la autoridad, está protegido por la ley, ¿no? Y ese es exactamente el caso de este individuo. Este individuo debe haber sido una persona odiada, pero temida al mismo tiempo, porque tenía conexión con el ejército de Roma. ¿Okay? Entonces llega Jesucristo a Jericó y este malandrín, ¿verdad?, quiere verlo, le da curiosidad, quiere ver a Jesucristo, y como la Biblia nos dice que era un hombre pequeñito, entonces hay una multitud que no lo deja ver, se sube a un árbol muy grande y para su sorpresa Jesucristo va directo a él y le habla por su nombre y le dice: Zaqueo, baja de inmediato porque tengo que quedarme en tu casa hoy. Y Zaqueo se sorprende, pero de inmediato se baja y le dice: vamos a mi casa a cenar. La Biblia nos dice que la multitud están indignados, no se oye el murmullo, ¿no? Que llegó el profeta y se fue a cenar a la casa del presidente municipal. O sea, no es posible ¿no? O sea, no es, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Total, se va a cenar con este individuo y miren, la verdad es que no sabemos de qué hablan. La Biblia no nos cuenta la narrativa de la plática. No sabemos si Jesucristo le habla del reino de Dios, si le abre los ojos y le hace ver las cosas que ha estado haciendo. No sabemos. Lo que sabemos a ciencia cierta es que después de esa conversación, Zaqueo se arrepiente y se convierte. Él dice: voy a regresar todo lo que me he robado, y es más, no nada más lo que me he robado, voy a regresar el doble al que le haya yo robado. Y Jesucristo dice estas palabras, Lucas 19, versículos 9 y 10. Dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces miren, esta es una situación muy diferente, ¿no? Yo creo que es fácil para nosotros imaginar lo rápido que se arrepintió la mujer cuando la cacharon, ¿no? Cuando es arrastrada, cuando está públicamente revelada ante todos, pues es muy fácil decir: perdón, me arrepiento. Pero ¿quién se iba a imaginar el arrepentimiento de una persona como Zaqueo? ¿No? El punto aquí es que Jesucristo, frente a culpabilidad, vergüenza, desdeño por las cosas de Dios, o sea, así de decir: las cosas de Dios, de todas maneras lo que extiende invariablemente es misericordia. Entonces, cuando vemos a Jesucristo, sabemos que tenemos un Dios misericordioso. Lo segundo que quiero que vean, es el número 2 en su programa, es que tenemos a un Dios compasivo, un Dios que se compadece de su gente, que siente al mismo tiempo que nosotros las cosas que nos están sucediendo. Y miren, para ver la compasión de Dios en la persona de Jesucristo, la podemos ver en una historia que es muy conocida, es una historia muy, muy bonita, pero es una historia compleja. O sea, necesitamos analizar un par de detallitos para darnos cuenta de cómo es Dios. Esto nos va a ayudar a entender la compasión de Dios. Esta escena sucede en Juan 11 con dos hermanas, ¿se acuerdan de Marta y de María? Son hermanas de Lázaro, y eso es una familia a la que la Biblia nos dice que Jesús ama. Entonces Lázaro cae enfermo, muy grave, y Marta y María mandan a una persona corriendo a decirle a Jesucristo que Lázaro está enfermo y que está a punto de morir. Y curiosamente Jesucristo no se apura. De hecho, se queda en el lugar en donde está enseñando más tiempo. Sus discípulos se sorprenden y él les dice: miren, esta enfermedad no va a terminar en muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado en él. Y se queda enseñando. Se espera 2 días
y empieza a caminar hacia Betanía, que es donde vivían Marta, María y Lázaro. Y cuando llega, ya 4 días después, se entera de que Lázaro lleva 4 días enterrado, o sea, no muerto, sino enterrado. Ese número de días es muy importante para los judíos, porque ellos consideraban que la gente no estaba realmente muerta hasta después de 4 días. Antes de 4 días estaba casi muerto, o sea, ya después de 4 días, o sea, ellos pensaban que el espíritu de la gente se quedaba rondando el cuerpo y después del 4.º día se iba. Entonces 4 días después llega Jesucristo, como para que nadie diga, no, nada más llegó y clear, no, estaba muerto, ¿no? Entonces llega Jesucristo y cuando se acerca a Betanía le avisan a Marta, le dicen, ya llegó el Señor. Y Marta sale corriendo a su encuentro y lo que le dice es, Señor, ¿dónde estabas? Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Jesucristo le dice un par de cosas y manda a llamar a María. Entonces María está en su casa y está llorando desconsoladamente. Y hay mucha gente con ella que están llorando con ella. Entonces llegan y en secreto le dicen, te llama el Señor. Entonces ella se para y sale corriendo y la gente piensa que va a la tumba y entonces van con ella para llorar con ella, ¿no? Y cuando llegan, pues se dan cuenta que llega con Jesucristo y le dice exactamente las mismas palabras. Señor, ¿dónde estabas? Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Entonces se abrazan María y Marta y empiezan a llorar. Y la Biblia dice que Jesucristo se perturba al grado que dice, ok, vamos a la tumba. ¿Dónde lo pusieron? Ahora piensen en esto. ¿A qué va Jesucristo a la tumba? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ustedes creen que todavía no decide lo que va a hacer? ¿O ya sabe lo que va a hacer? De hecho, estamos convencidos de que ya sabe, porque a sus discípulos desde hacía varios días les dijo, esto no va a terminar en muerte, es para la gloria de Dios. Entonces él sabe perfectamente que lo que va a hacer en la tumba es resucitar a Lázaro, lo tiene claro. Y sin embargo, la Biblia nos dice, cuando ve el dolor de María y Marta que están llorando desconsoladamente, ¿qué hace él? Este es el pasaje más corto de la Biblia. Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Y esa palabra en griego no significa echó una lagrimita, se soltó llorando. Es decir, fíjense, aún sabiendo que está a punto de resucitar a Lázaro, eso no lo detiene de entrar en el dolor de la gente a la que ama. Se suelta a llorar desconsoladamente con ellas, ¿verdad? Aún sabiendo que lo que está a punto de hacer es resucitarlo. Entonces eso nos muestra cómo tenemos un Dios compasivo cuando vemos cómo Jesucristo, aún sabiendo que en breves minutos va a haber algarabía, va a haber gozo, todo el mundo se va a alegrar, eso no lo detiene de sufrir junto con su gente. Miren, esto, para que lo vean clarito, es un ejemplo en un periodo de tiempo muy cortito del que nosotros vamos a experimentar en un tiempo muy largo. Es decir, entre el día de tu muerte y el día de tu resurrección va a haber un intermedio de tiempo. O sea, no es instantáneo. Y lo que la Biblia nos está enseñando es que durante ese tiempo Dios sufre con los que sufrimos por las cosas que nos suceden. Va a estar sufriendo con nosotros, pero también nos está enseñando que al final va a haber celebración, va a haber resurrección, va a haber gozo. Y no importa si entre tu muerte y la resurrección pasan 4 días o 4,000 millones de años, Dios lo que nos está diciendo es, para ti es lo mismo, para ti va a ser un instante. Va a ser un santiamén. Dense cuenta cómo el tiempo es verdaderamente relativo. Dice, yo lo noto, por ejemplo, con las visitas de mis hijos. Yo a Marco tenía sin verlo 1 año, el mayor de mis hijos, 1 año y fracción, ¿no? Llega él y el día que llega, como ese año me parece un segundo. O sea, lo ves y gozas y disfrutas, ¿no? Y luego se está aquí 1 semana. Y cuando se va, se me hace que esa semana duró 1 segundo. Igual que el año. ¿No? Entonces cuando tú resucites y resucitamos todos el mismo día, el gozo y la celebración va a ser increíble y va a ser como si hubiera pasado un instante. Entonces, eso es lo que nos está enseñando aquí Jesucristo, que tenemos un Dios que es compasivo, que mientras estamos en el dolor se compadece de nosotros, pero sabe que al final va a haber gozo y celebración. ¿Okay? Lo tercero que quiero que veamos es que tenemos a un Dios que es omnipotente, es decir, que tiene poder sobre absolutamente todas las cosas. Y miren, yo sé que esa, igual que las demás, pero esta, muchas veces la gente no se da cuenta cómo la vida de Jesucristo nos muestra cómo tiene poder sobre todas las cosas. Y hay una en particular que me interesa ver, porque es algo que está un poco distorsionado en la percepción de incluso gente en la iglesia por culpa de las películas de Hollywood, pero ahorita lo vamos a ver, fíjense. Lo primero que quiero que vean se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Nos cuenta la Biblia que van los discípulos con Jesucristo en una barca.
Y cuando van en medio, ¿verdad?, empieza un tormentón, ¿verdad?, que es tan grave que los discípulos entran en pánico, creen que se van a ahogar. Y lo más maravilloso de todo es que Jesús va dormido. O sea, la barca se va zarandeando y Jesucristo, no, o sea, él no se va tomándose una siesta, ¿no? O sea, esa es seguridad total, ¿no? Ni siquiera se inmuta. Y los discípulos, ya me los imagino a todos en un lado de la barca diciendo: despiértalo tú, no, tú, no. Ya me imagino a Pedro, yo, ¿no? yo lo despierto. ¿Quién sabe? No dice la Biblia, pero alguien lo despierta y le dicen: maestro, nos vamos a ahogar. Y fíjense con qué sencillez nos dice la Biblia lo que hace Jesucristo. Lucas 8:24 dice: Él se levantó y reprendió al viento y a las olas, la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. O sea, así como si nada, nos dicen que Jesús literalmente se levanta y regaña al viento. Le dice: a ver, ya estate quieto. Y ¡pum!, se acaba la tormenta. Y dice que los discípulos se van todos a un rincón del barco y ahora le tienen más miedo a Jesús que a la tormenta. Y dicen: ¿qué onda? ¿Quién es este que le da órdenes al viento y le obedece, ¿no? Pero eso nos muestra cómo Dios, representado en Jesucristo, tiene absoluto poder sobre toda la naturaleza. Toda la creación hace lo que Dios le dice. Todo lo que está sucediendo no sorprende a Dios. Dios tiene control y poder sobre todo lo que existe. En Lucas 17 vamos a ver cómo Dios tiene poder sobre las enfermedades que afligen a su gente. Y este ejemplo en particular, estoy seguro que utiliza esta enfermedad, ¿verdad? En Lucas 17, Jesús se va a encontrar con 10 leprosos. La lepra, en la época de Jesucristo, es considerado así lo peor que te podía pasar. ¿Se acuerdan cuando empezamos a enterarnos acerca del SIDA? Cuando empezó a ser la epidemia de SIDA y todo el mundo, si alguien tenía SIDA y todo el mundo así como que decía, ¿no? En esa época, a una persona que le daba lepra, ¿verdad?, significaba un aislamiento social espantosísimo, ¿no? Los expulsaban de inmediato de la ciudad, no podían vivir en la misma ciudad. Los leprosos casi siempre vivían juntos en mini ciudades que estaban cerca de las grandes ciudades. La gente que los amaba llevaban comida, la dejaban en la entrada y se iban. O sea, cortaban total contacto con ellos. Estaba prohibida su entrada a la ciudad, prohibidísima su entrada al templo. Entonces era gente que verdaderamente estaba abandonada por todos los demás. Y la Biblia dice que Jesucristo va caminando y desde lejos 10 leprosos le gritan: Señor, ten misericordia de nosotros y sánanos. Y Jesucristo hace una cosa muy interesante, les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y entonces empiezan estos obedientemente a caminar hacia los sacerdotes. Y fíjense lo que sucede. Lucas 17:14 dice: resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. O sea, en el camino a ver a los sacerdotes, como tuvieron la obediencia, decir, ok, pues vamos para allá, se limpiaron. Miren, yo estoy convencido que Jesucristo sana a la gente de diferente forma para que nos demos cuenta que Él tiene poder sobre la enfermedad, que no hay un patrón que seguir para sanar a la gente. ¿Qué tienes? Estoy ciego. 2 marometas y un brinco, ¿no? O sea, no, o sea, lo sana como Él quiere, demostrándote que tiene total poder sobre la enfermedad. Hay gente a la que le pide que haga algo especial. Hay gente que ni siquiera va a verlos desde donde está, ora y sanan. O sea, Él tiene total poder sobre la enfermedad de la gente. Pero miren, este pasaje en particular trae consigo otra enseñanza que vale la pena analizar. Dice, en el versículo 15 nos dice que uno de los 10 regresa y se tira al piso y le da gracias a Dios y alaba a Dios por la limpieza de la lepra. Y entonces Jesucristo dice estas palabras en los versículos 17 al 19. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero, porque el único que regresa es samaritano. Dice, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Miren, este es un vistazo a el endurecimiento de corazón de muchas personas. O sea, hay gente que cuando algo le sale mal, Dios, ¿no?, se enojan contra ese Dios que no hace lo que ellos quieren. Pero cuando las cosas salen bien, entonces, ay, qué buena suerte, qué bien lo hice yo. No, pues a lo mejor se equivocaron los doctores y no era lepra, ¿no? O sea, cuando Dios actúa en la vida de una persona y esta persona no tiene fe en Dios real, muchas veces no creen. Han oído a gente que les cuentas de milagros en donde gente de nuestra iglesia ha sanado de cosas que los doctores decían, esto no se le va a quitar nunca, y se le quita. Y muchos decimos, Dios, gracias a Dios. Y otros dicen, no, se ha de haber equivocado el doctor. De eso está hablando Jesucristo. Dice, solamente la gente con verdadera fe ve en todo lo que pasa los milagros de Dios, pero Él tiene total poder sobre la enfermedad.
Okay. Ahora, otra lección la vemos en el Evangelio de Marcos. Al principio del Evangelio de Marcos, este es uno de mis temas favoritos porque este es el que les digo que está un poco distorsionado. Fíjense, llega Jesucristo a una región que se llama de los Gerasenos. Estos seguramente son gente que no eran judíos en lo más mínimo, porque en la historia hay cerdos, hay 2000 cerdos. Los judíos no comían carne de cerdo, pero llega Jesucristo y le sale al encuentro un endemoniado. Okay. La Biblia dice que este endemoniado no podían sujetarlo ni con cadenas. Miren, yo sé que cuando oímos esas cosas, para mucha gente a lo mejor te pasa la idea de que pues, es una exageración, por eso Hollywood entiende las cosas medio raras. Miren, yo gracias a Dios nunca he tenido la experiencia de encontrarme con una persona endemoniada, pero conozco a gente que sí. Cuando fui traductor para Harold Finch, que vino a dar una serie de conferencias aquí en Cancún a predicar el Evangelio, un día comiendo me contó una historia en donde estaba él predicando en África. Dice que estaba en una aldea perdida en África, en donde le dijeron que había una mujer que estaba endemoniada. Y entonces fueron para hacer un exorcismo, o sea, fue testigo de un exorcismo, y dice que era de noche y él veía cómo trataban de someterla entre 5 o 6 hombres grandes y esta mujer los aventaba. O sea, literalmente no la podían someter, ¿no? Dice que pasaron toda la noche en el exorcismo, quedaron todos exhaustos, por fin la mujer quedó libre. Dice, y al otro día cuando se la presentaron, dice, era una ancianita que no me llegaba ni aquí. Dice, no se podía ni mantener parada con el bastón, pero cuando estaba poseída, a hombres más altos que yo los aventaba. Entonces, este individuo dice que se paseaba de día y noche entre las tumbas, golpeándose con piedras, haciéndose daño. O sea, estaba en un lugar muy oscuro este pobre individuo. Y ese individuo le sale al encuentro a Jesucristo. Lo primero que le dice cuando lo ves, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, que es una cosa muy interesante, que los demonios son los únicos que invariablemente saben quién es. Toda la demás gente duda, pero los demonios lo ven y tiemblan. De hecho, lo siguiente que le dices, por favor no nos atormentes. Bien, esa es la distorsión que Hollywood ha cambiado en la cabeza de mucha gente. Esa dualidad de poder que la gente piensa que hay en el mundo espiritual, en donde está el bien y está el mal y están luchando y todos vamos a estar orando para que gane el bien, no tiene nada que ver con lo que nos dice la Biblia. Los demonios ven a Dios y tiemblan de miedo. Tiemblan de miedo. ¿Por qué? Porque tiene poder total sobre de ellos. De hecho, fíjense, la última batalla sobre la tierra va a ser la guerra de Armagedón. ¿Okay? Lean Apocalipsis. Esa va a ser la batalla más corta de la historia. Dice que Satanás junta a todos sus ejércitos, que son millones, y se aparece Jesucristo montado en un caballo blanco, y no es el Jesucristo que vemos en las fotos, ¿no? Que parece que lo maquillaron y le secaron el pelo con secadora. Este es un Jesucristo que viene con los ojos, con fuego en los ojos, con una espada saliendo de la boca, que es la palabra de Dios, ya un tatuaje en la pierna. Se presenta a él, un ángel agarra a Satanás, lo encadena y lo echa al pozo. Jesucristo habla, sale la palabra de Dios y todos sus enemigos son consumidos. Así. La batalla más corta de la historia. Entonces no hay una lucha de poder. Los demonios van y piden permiso. De hecho, Jesucristo le dice a este demonio, ¿cómo te llamas? Y le contesta, Legión, porque somos muchos. Y lo siguiente que le dices, no nos envíes por favor todavía al pozo, ¿podemos meternos esos cerdos? Y fíjense cómo le contesta Jesús, Marcos 5:13. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogó. O sea, cuando ven a Jesucristo dicen, ¿podemos ir a jugar con los cerdos? Y, sí, vayan. O sea, le piden permiso literalmente para actuar. Nada en este universo puede hacer algo que Dios no quiera. No hay esa lucha de poder. Dios tiene absoluto poder sobre los demonios. ¿Ok? Y lo último que quiero que vean, se encuentra también en Marcos 5, pero un poquito más adelante. Ahí nos cuentan, y fíjense, este es otro vistazo a los corazones endurecidos, que uno de los jefes de la sinagoga, piensen en eso, jefe de la sinagoga significa enemigo de Jesús y de su mensaje. Son la gente que han estado tratando de detener a Jesús. Pero este individuo tiene una hija que tiene 12 años y que está a punto de morir de una enfermedad. Y entonces llega y se tira a los pies de Jesús y le dice, Señor, mi hija está enferma, por favor ve y sánala. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Dice, esta es gente que tienen poder. El jefe de la sinagoga en esa época eran los poderosos. Y mientras tienen poder y controlan las cosas, se sienten que no necesitan de Dios. Pero en el momento en que enfrentan algo que está fuera de su control, entonces se tiran a sus pies y ruegan. Y este es un enemigo de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, vamos a tu casa.
Se levantan, empiezan a caminar. Pasa una escena ahí medio rara porque hay una multitud alrededor de Jesucristo. Una mujer que lleva enferma muchos años lo toca, sana, pero Jesucristo siente que sale energía y dice: ¿quién me tocó? Y todos dicen: ¿cómo que quién te tocó? Si somos como 200 a tu alrededor. Y en lo que están ahí con esa conmoción, una persona se acerca y le dice a Jairo, que es el jefe de la sinagoga, le dice: ya no molesta al maestro, tu hija ya falleció. Y Jesucristo voltea y le dice: no temas, nada más cree, vamos. Y se van caminando a casa del individuo. Llegan, la casa está llena de gente, están todos llorando. Jesucristo les dice: la niña está dormida, no está muerta. Se empiezan a burlar de él. Qué bueno que es Dios hecho hombre, que si he sido yo, sí, se van a, nos vemos, ¿no? Pero no. Jesucristo lo que dice: saca a todo mundo de la casa, se sube con sus 3 discípulos, y esto es lo que sucede, versículos 41 y 42. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Dice, aquí vemos a Jesús, la imagen del Dios invisible, teniendo poder total sobre la muerte. Y este es un poder que va a mostrar más de una vez. Va a levantar a Lázaro, se va a mostrar en su propia resurrección. Y para nosotros eso es importantísimo. Miren, uno de los temores más grandes que tiene la gente es miedo a la muerte. Y Jesucristo, con su vida, su muerte y su resurrección, nos demostró que no nada más tiene poder sobre la muerte, triunfó sobre la muerte para pasarnos ese triunfo a nosotros. Ya no tenemos por qué tener miedo. Entonces, lo que nos muestra Jesucristo es que Él tiene poder sobre absolutamente todo el universo. No hay nada ni nadie en el universo que sea más poderoso que Dios o que pueda hacer algo contra Dios, pero al mismo tiempo es un Dios que está lleno de misericordia, que está lleno de compasión por sus hijos que somos nosotros. Estas son parte de las cosas que podemos aprender acerca de Dios viendo a Jesucristo. Obviamente, miren, hay otras pistas. La Biblia misma nos dice que en la creación tú puedes ver el poder de Dios, la grandeza de su gloria. En tu propio corazón están escritas cosas que te pueden llevar a entender a Él. Pero si quieres conocer de forma lo más clara posible la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, a quien tienes que estudiar es a Jesucristo. Por eso, miren, a lo mejor se cansan de escucharlo, pero constantemente les digo: métete en tu Biblia. O sea, no lee tu Biblia, métete en tu Biblia. Sé tú un personaje de los que lees ahí, porque esa va a ser la única manera en que vas a experimentar la gracia, la misericordia, la compasión, el amor de Dios. Cuando tú te pones en los zapatos de la gente que está ahí. Piensa en la mujer sorprendida en adulterio. Imagínate esa imagen. ¿Tú crees que está llorando? ¿Crees que tiene miedo? Si esa mujer está convencida que va a ser apedreada a muerte ese día, piensa que va a ser su último día, está desnuda frente a Jesús, y te aseguro que la vergüenza es la última de sus preocupaciones, porque sabe perfectamente que es culpable. Esa es su realidad. Pero te das cuenta que esa es tu realidad y mi realidad. Tú y yo estamos desnudos a los ojos de Dios. Y sabemos que somos innegablemente culpables. Y muchos de nosotros estamos aterrados pensando en lo que va a hacer Dios. Y Jesucristo nos demuestra que lo que hace es darnos misericordia, darnos perdón, por poner la fe en Él. Entonces ese eres tú y ese soy yo. O piensa en Zaqueo. El caso de Zaqueo es un caso muy interesante, porque Zaqueo es una persona que quiere ver a Jesús, pero no tiene ningún interés en que Jesús lo vea a él. Y ese es el caso de muchas personas, ¿no? Que a lo mejor vienen de vez en cuando o cada domingo porque quieren saber un poco más de ese Jesús del que hablamos y quieren verlo, pero no tienen ningún interés en que Jesús los vea a ellos. ¿Estás consciente de que te está viendo? Te está hablando por tu nombre. Te está diciendo: te vas a bajar del árbol ese en donde estás escondido, tengo que ir a tu casa hoy. Quiero llevar salvación a tu casa hoy. Me vas a obedecer y te vas a bajar de ahí, o te vas a seguir escondiendo. O a lo mejor estás en el caso de Marta o de María. A lo mejor estás en una situación tan dolorosa que lo que te preguntas es: ¿dónde estás? Si estuvieras aquí, esto no estaría sucediendo. Y el dolor no te deja darte cuenta de que ahí está, de que está llorando contigo, de que está sufriendo contigo, pero sabe que va a haber al final resurrección, que va a haber gozo. ¿Se acuerdan lo que le dice a Marta cuando ella le dice: si hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido? Le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera,
¿verdad? No morirá, vivirá. Y luego en la tumba le dice: no te dije que si crees verías la gloria de Dios. Se nos está diciendo: estás sufriendo, yo estoy sufriendo contigo, pero entiende que al final va a haber celebración y va a haber gozo. Confía en mí y vas a ver la gloria de Dios. Porque si quieres ver a Dios, tienes que ver a Jesucristo. Eso es lo que nos dice Hebreos 1:3. Dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿Quieres conocer mejor a Dios? Tienes que observar a Jesucristo. Me dice, más de una vez hemos hablado de la necesidad que tenemos de transformación, de cómo es cuando observamos a Dios, cuando estamos contemplando su gloria, que vamos con más y más gloria pareciéndonos a Cristo. Eso nos transforma, nos llena de gozo y le da gloria a Dios. Y aquí Pablo nos da la clave. ¿Cómo veo a Dios? A través de Jesucristo. Mi oración para cada uno de nosotros es que verdaderamente puedas ir a tu Biblia, meterte en las historias de la Biblia, ver a Jesucristo, ponerte en los zapatos de la gente que está a su alrededor y sentir el amor de Dios y la misericordia que Dios tiene por ti, porque para eso las puso ahí, para que lo sintieras tú, pudieras saber que realmente te ama y tiene esa misericordia, y que al final va a haber gozo y celebración en la vida de todo el que pone su fe en Jesucristo. Mi oración por cada uno de todos los que estamos aquí y los que escuchen estas palabras es que puedas ver a Dios a través de su Hijo, porque eso es lo que realmente te va a dar el poder para seguir adelante, paciencia, perseverancia y gozo. Disfruta de la salvación que ya compró para ti. Vamos a dar gracias. Padre, te doy gracias, Señor, por lo maravillosa que es tu Biblia, por la claridad con la que nos pintas estas historias, de forma que podamos entender, Señor, realmente cuál es tu carácter, cuál es tu naturaleza. Sé, Señor, que estamos limitados por los sentidos físicos que tenemos, que nos concentramos más en las cosas que podemos ver, tocar, saborear, oler, y que muchas veces esas cosas son precisamente lo que nos detiene de verte a ti. Ayúdanos a entender de Pablo, Señor, como a través de conocer a tu Hijo Jesucristo, de leer tu Biblia en oración y meditación para meternos en las historias, podemos experimentar estas cosas de forma real. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu el que nos ayude en este estudio, para que cada uno de nosotros podamos sentir verdaderamente tu amor, tu confort, tu presencia, y que la experiencia de ese amor nos haga llenarnos de un gozo indescriptible que le dé gloria a tu nombre, Señor, porque eso es lo que queremos hacer con más ganas, darle gloria a tu santo nombre. Bendice a esta iglesia tuya, Señor, a esta familia que está tratando de conocerte mejor. Guíanos tú, Señor, en tu sabiduría y a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.